Qué importante es poder hablar de aquella gente que está en otros países, de aquellas personas, sobre todo de bolivianos, pues que en el mundo, en este caso en otros países, también están triunfando, también están llevando en alto el nombre de Bolivia. Así que todos ustedes sean bienvenidos al programa Bolivianos por el Mundo, porque es importante, le decía, que usted conozca a la gente trabajadora, a los jóvenes que también en esta época, sobre todo de pandemia, en muchos de los países, pues se han dado a conocer sobre todo por el trabajo, por el profesionalismo que estas personas y sobre todo que son bolivianas pues están y se han hecho dar a conocer. El día de hoy tenemos un invitado especial que realmente va a ser el agrado de todos ustedes, de aquellas personas que nos están viendo a través de lo que es la www.radiomlayhb.com y también la transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Live. Le voy a dar la cordial bienvenida al doctor Rodrigo Arce, a quien quiero agradecerle de antemano por aceptar nuestra invitación, porque queremos conocerle, queremos que le cuente a la gente quién es Rodrigo Arce. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo estás? Siempre un placer comunicarme con tu medio y vamos a tener hasta felicitarte a ti también, felicitar a la población boliviana por este día tan importante. Siempre es lindo poder hablar con bolivianos en un 6 de agosto. Exactamente, es importante sobre todo recordar fechas como esta. Imagino que debe sentir nostalgia estando en otro país, doctor. Sí, siempre es un poco difícil, especialmente dadas las circunstancias que estamos viviendo ahora. Es complicado estar lejos cuando las cosas están tan complicadas en la casa, ¿no? Sin embargo, ahí estamos, siempre dispuestos a tratar de un poquito ayudar con nuestro granito de arena, trabajando un poco también con los organismos nacionales y también con los organismos locales donde estoy para tratar de mejorar las cosas. Es parte de lo que hacemos. Exactamente. Doctor, antes de que entremos a hablar acerca de su formación profesional, queremos también que le cuente a la gente quién es Rodrigo Arce, de qué parte de Bolivia, dónde ha hecho los estudios secundarios, como también los estudios de posgrado. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Rodrigo Arce Cardoso, soy cochabambino, nacido y criado en Millacta. He vivido ahí la gran parte de mi vida. Salí del colegio del Instituto Americano a Cochabamba, tuve la división en químico biológico ahí. Después hice mis estudios a nivel licenciatura en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Eh, Después de graduarme de esa facultad, trabajé un tiempo en diferentes lugares del país, bueno, sobre todo en diferentes clínicas y hospitales. Trabajé para la Caja Petrolera en el Oncológico Nacional y trabajé para la Clínica Los Olivos en Cochabamba. Me radiqué en Estados Unidos hace más o menos 5 años con motivo de hacer mis posgrados. Vine acá a hacer epidemiología y bioestadística en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y posteriormente hice otros posgrados en la Universidad de Cornell en investigación clínica y translacional y recientemente he terminado como una subespecialidad en salud poblacional con el CDC de Atlanta. En este momento trabajo, radico en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Soy gerente de proyecto investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de NYU, que es la Universidad de Nueva York. Y también soy docente en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Enseño epidemiología, control de enfermedades infecciosas y biología de la salud pública, ¿no? Son más o menos esos mis perfiles actualmente. Trabajo sobre todo en investigación. En este momento estamos haciendo algunos proyectos de investigación relacionados a COVID y nuevos tratamientos, a la vez que también estamos apoyando voluntariamente trabajos que se están realizando en el país con herramientas de control y de testeo nuevas que estamos tratando de implementar en el territorio nacional. Eso es un poquito como un resumen rápido de dónde he estado, ¿no? Ahora tal vez si quieres podemos hablar un poquito más de los puntos, de cómo hemos llegado a esos puntos, ¿no? Pero Claro la que verdad es que sí, esa sería la historia.
Eso es lo que justamente queremos un poco desarrollar, un poco desenglosar toda tu vida para que esto también, doctor, sirva de ejemplo para muchos bolivianos, porque hay gente cochabambina como tú que realmente ha salido fuera del país y has conseguido muchos logros en todos ellos, logros muy positivos que realmente nos sentimos orgullosos y en este mes patrio de tener gente como tú en otro país que realmente le está yendo bien. Sí, muchas gracias. Yo creo que la verdad es que ha sido un montón de muchos factores favorables que se han puesto a mi favor, incluido el hecho de que, bueno, tenemos muy buenos maestros, tenemos muy buena educación secundaria a nivel de medicina en el país. La verdad es que no tiene nada que envidiar a muchos países de la región y tal vez incluso del mundo. Los profesionales que tenemos en salud son de muy alto nivel y eso lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de nuestros profesionales se forman y además se radica en el exterior, ¿no? Tenemos muchos médicos viviendo alrededor del mundo porque tenemos muy buena calidad de médicos, ¿no? Eso ayuda un poco, obviamente ese es un factor súper importante que nos permite a los facultativos en esta área de poder un poco desenvolvernos más fácilmente en otras regiones. Pero obviamente siempre es una dificultad. Yo creo que el idioma es otro factor importante. Yo como que me autoenseñé inglés, es un Mm. proceso de aprendizaje que realicé viendo películas, escuchando música, que creo que mucha gente hace cosas similares con este idioma a otros. Creo que es parte de la automotivación que uno a veces gesta dentro de uno para tratar de conocer más. Esos dos factores yo creo que son los principales que un poco han ido encaminando mis decisiones, ¿no? Pero siempre es mucho de las posibilidades que nos ayudan, o sea, y las personas que nos ayudan en el camino. Yo creo que somos entes que si vemos lejos es porque nos paramos en los hombros de personas mucho más grandes que nosotros, ¿no? Mi familia, pero también mis maestros, las personas que han sido mis mentores a lo largo de mi vida han sido personas que han influenciado mi quehacer y a dónde voy, ¿no? Yo creo que eso es, en resumen, no creo que sea yo el que ha hecho nada, sino simplemente es Mm. como que poco a poco, si algo he podido hacer que ha sido distinto, tal vez es encontrar estas personas, estos profesores, estos mentores, estos apoyos que poco a poco te van abriendo puertas, ¿no? Exactamente. Y doctora, el hecho de estar en otro país, a usted a un principio le ha sido fácil poder adaptarse a un nuevo estilo de vida, incluso imagino que también ha tenido que adaptarse a una nueva comida, porque acá en Bolivia, sobre todo en Cochabamba, la comida es totalmente diferente al país donde seguramente usted está. Sí, la verdad es que cuesta un poco. Mucha gente dice que los viajeros en Bolivia se enferman y les da esta famosa diarrea del viajero, ¿no? Pero a mí me dio igual acá. O sea, la verdad es que es por el cambio de alimentación, el cambio de frecuencias de lo que uno come y del tipo de comida que uno come. Yo me enfermé un montón de veces acá por eso mismo. O sea, no porque la comida haya estado mal, ¿no? Sino porque varía mucho, ¿no? Varía mucho y tu organismo no está acostumbrado. Al principio sí fue difícil el tema alimentario. Y el tema ya actitudinal, cultural, siempre es complicado, ¿no? Venimos de otro tipo de costumbres, de otro tipo de cultura, un poco más cariñosa, más cercana. La gente acá es un poco más distante, ¿no? Pero tiene sus lados positivos también. Esta ciudad es una ciudad bastante joven, de mucha gente joven, la mayoría de la gente es altamente educada, entonces tienes como que hay unos aires como de expectativas de lo que uno necesita hacer y cómo tiene que actuar para para salir adelante, ¿no? Entonces, eso siempre te impulsa, estar en un lugar donde las cosas no son fáciles, ayuda a como que te pongas al nivel, ¿no? Yo creo que los entornos adversos siempre son buenos, siempre y cuando puedas de alguna manera hacerlos parte de una estrategia de crecimiento personal, ¿no? Y eso es creo que lo que hizo esta ciudad por mí, que era eso, ¿no? O sea, era un entorno tan adverso, tan difícil, tan complicado, tan competitivo, que Mm. permitía que uno se plantee, bueno, si lo voy a hacer, va a tener que ser haciendo concesiones con respecto a cuánto tiempo voy a trabajar al día, cómo voy a plantear mis metas y cuánto de mí voy a tener que dar generalmente, ¿no? O sea, ahí yo sí, o sea, la verdad es que me he vuelto un poco adicto al trabajo, pero es parte de un poquito de lo que toca, ¿no? Tal vez por la edad también, o sea, yo tengo ahorita 33 años, creo que todavía puedo dar a toda marcha una buena cantidad más, entonces ya después tendré más tiempo para descansar.
Prácticamente, doctor, usted es muy joven y creo que a su edad ya ha cosechado demasiadas cosas, sobre todo en lo profesional. No, la verdad es que yo lo veo desde un punto de vista mucho menos que lo que parece. O sea, yo siento que más bien me quedan muchas cosas por hacer. Estoy persiguiendo esas metas. Como te decía, recién he terminado como una subespecialización, un entrenamiento en salud poblacional con el CDC. Eso he terminado este mes de julio, recién, hace Ya. una semana. Entonces ya estoy pensando en qué es lo que viene después. Un poquito la pandemia ha puesto barreras a todos, ¿no? Entonces actualmente estoy tratando de pasar esta pandemia y posterior a la pandemia ya perseguir algunos otros objetivos. Estoy tratando de encontrar más entrenamiento y mejor capacitación para tener experiencia en control de brotes, que es un poquito lo que ahora nos toca hacer también en la práctica empírica, pero ya con formación más clara, ¿no? Sobre ese aspecto. Eso probablemente sea el próximo paso para mí, para poder también poder contribuir después con eso, con esa experiencia a lo que podamos hacer en el país después, ¿no? Qué maravilla, realmente es de aplaudir a personas como tú, a médicos que realmente en esta época están pues en primera línea. Imagino que usted también está allá, sobre todo apoyando también a la gente, porque esta pandemia realmente a todos nos ha puesto en esa crisis emocional que creo que también a muchos nos ha afectado. Y doctor, quiero consultarle durante el tiempo que usted se ha ido y donde la cual también ha ido adaptándose allá de a poco, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo lo ha manejado el tema de la familia? Bueno, eso siempre es difícil. Lamentablemente Mm, la mayoría de mi familia está en el país, entonces está en Cochabamba o en Sucre. Y es difícil porque obviamente bajo estas circunstancias y el luto que hemos estado viviendo los últimos prácticamente 9, 10 meses ya, cuando empezó todo en octubre, yo creo que es bien difícil estar en una circunstancia donde toda tu familia está lejos y no puedes hacer mucho para ayudarles o colaborarles. Es difícil, sin duda es difícil y a veces me encuentro viviendo más allá que acá porque estoy más pendiente de las noticias allá, más pendiente de lo que sucede en Bolivia, en Cochabamba, mm. de los conflictos que estamos teniendo ahora, lo relacionado a la pandemia. Es difícil, pero yo creo que es parte de lo que yo siempre he sido, ¿no? Yo siempre he sido más siempre he sido más enfocado en el interés regional que mis intereses personales, entonces siempre ha sido parte de esa mi predisposición a estar pendiente de esos temas. Esperemos que en el futuro, la próxima vez que tengamos crisis, no me encuentre tan lejos y pueda tal Mm. vez desde casa ya poder ayudar mejor a las estrategias que necesitemos o la forma en cómo contener este tipo de cosas, ¿no? Pero fuera del tema de la pandemia, de los conflictos, siempre es difícil la familia, pero yo creo que es algo que siempre y cuando no tengas muchas responsabilidades, que creo que es mi caso, no es tan difícil, ¿no? O sea, yo sé que puedo valerme por mí mismo y ese es mi compromiso, digamos, con mi familia, ¿no? O sea, de que por lo menos por mi cuenta yo puedo andar y ya más adelante seguramente si puedo ayudar en algo, claro, perfecto, pero sobre todo es el tema de no ser una carga para ellos, ¿no? Porque tú sabes, como inmigrante en otro país, los costos son muy altos, entonces siempre desde el principio la idea ha sido autogestionarse, ¿no? Por eso también Mm. uno busca becas, uno busca opciones, uno busca trabajar al mismo tiempo que estudia, y eso es lo que hemos estado haciendo. Qué excelente, esa es la idea, lo que usted menciona. Y doctor, aparte de la familia, el estar allá y sobre todo para un médico, en especial un médico boliviano, un médico general que termina la universidad, es importante que este médico pues pueda ir al exterior para poder hacer alguna especialidad o tal vez podría ser, en su caso usted está fuera, pero ¿cuál sería el consejo? ¿Es importante salir fuera del país o también se puede hacer alguna especialidad acá en Bolivia? ¿Cuáles Yo creo serían que esas sí, tienes ventajas o razón. desventajas que uno Yo creo que tendría? te escucho perfectamente. Sí, yo creo que es una decisión personal. Yo creo que es una decisión personal. Depende mucho del campo o del área en la que estás tratando Mm, de exponerte. Algunas cosas en el país son muy buenas. La parte clínica es muy buena, ser internista, ser cirujano, tener otro tipo de formaciones es bastante positivo. Lo que sí hay que reconocer es que hay ausencia de algunas subespecialidades o de algunos tipos de entrenamiento. Ese yo creo que es el caso mío. Hay muy poco entrenamiento práctico en epidemiología o de investigación clínica.
Es muy, o sea, sí se puede, pero tiene muchas limitaciones, ¿no? Hay, de hecho, una maestría en epidemiología, hay maestrías en investigación en diferentes universidades del país, entonces se podría hacer parte del proceso, pero la verdad es que el sistema como tal no permite hacer tanta investigación como permiten otros sistemas porque tiene más Mm. recursos enfocados en eso, ¿no? Acá hay un Instituto Nacional de Salud, que es uno de los que me ha financiado parte de mi formación, que como que te pone fondos directamente hacia que se formen personas que puedan hacer investigación clínica, que puedan hacer estudios y luego financie sus estudios, ¿no? Los costos de hacer estudios son muy altos porque tienes que cubrir los costos de los exámenes, de los tratamientos, la logística que viene asociada a eso, ¿no? Entonces, un poquito para algunas cosas, creo, para ganar experiencia en algunas cosas, sí compete buscar otros espacios, pero para muchas otras cosas, Mm. el ambiente nacional todavía es muy rico y permite muy buenas experiencias. No creo que sea algo necesario salir al exterior. En todo caso, yo creo que, como te decía, es una decisión personal que tiene que tomar cada uno pensando exactamente qué es lo que quiere hacer, ¿no? Si yo hubiera querido ser, ponte, ginecólogo, probablemente no hubiera sido tan necesario venir a Estados Unidos a hacer ginecología, ¿no? Probablemente hubiera sido más práctico hacerlo en Bolivia y de ya empezar más bien a hacer práctica clínica ahí, hacerme conocer y bueno, y tener mi trabajo ahí. Yo creo que depende mucho de las personas. No es ninguna panacea el ir al exterior. Yo creo que es, como te digo, a veces por la misma naturaleza que es un país pequeño, que Mm. hay algunas cosas que no funcionan necesariamente como en otros países. Hay algunos pequeños nichos, como el mío, y como otros nichos seguramente hay en otras áreas del conocimiento o del ejercicio profesional de muchas áreas que no son tan explorados. Tal vez en eso sí sería algo necesario, pero en la gran mayoría yo creo que se puede hacer mucho estando en el país. Entonces, depende de la decisión, en este caso de un profesional en el área de la salud, dependa o la decisión que él tome o escoja la especialidad que desea para poder tomar la decisión de salir o quedarse. En el caso de usted, ha tenido que irse por la especialidad que requería, ¿no? Sí, sí, a veces el tema es también financiero, ¿no? La verdad es Mm. que la economía del país ha sido muy ingrata con los profesionales médicos como tal, ya hablando del tema específico del nicho de salud. Los profesionales médicos en muchas regiones del país ganan muy poco. Ese es el caso en Cochabamba. Tenemos como 8 facultades de medicina, entonces imagínate, fuera de que sí hay mucho extranjero estudiando que luego se va, pero hay mucho local que estudia también, ¿no? Entonces terminamos con una masa laboral bastante fuerte de médicos generales que lamentablemente por oferta y demanda terminan con salarios bajos, ¿no? Entonces terminas ganando, yo me acuerdo los primeros salarios, yo tenía muchos amigos trabajando, ponte turnos de 24 horas, recién Mm. salidos médicos generales, haciendo 100 bolivianos al día, ¿no? Entonces era como que si una vez se contabiliza turnos de 24 horas, ¿no? 100 bolivianos, ¿cuántos puedes hacer al mes? Terminaba con un salario de unos 2.500 bolivianos, algo así, ¿no? Entonces ese monto, a pesar de que sí da para sobrevivir un poquito, siendo honesto, estamos hablando de un poquito más de un salario mínimo, entonces es como Sí. que después de haber estudiado 7 años, era un momento, o sea, es difícil para un médico Mm. general en esas circunstancias desenvolverse bien, ¿no? Eso Exacto. ha forzado a muchos profesionales a salir al exterior. Yo creo que ese ha sido un factor muy, muy fuerte, ¿no? Pero hay otras condicionantes, ¿no? Porque como te digo, una vez que haces tu especialidad en tu residencia o tu especialidad en un área específica, ya obviamente eso mejora, ¿no? Pero como médico general sí había como que muchas dificultades. Exactamente, doctor. Y pero muchos, bueno, no sé, usted me lo va a responder, doctor, varios médicos generales que van egresando, van saliendo de las distintas universidades, la mayoría de ellos optan por irse a otros países, por hacer la residencia, incluso para poder especializarse en cualquier área, por el tema económico, porque es justamente lo que usted estaba tocando, de decir que acá se paga muy poco y en cambio en el exterior es mucho más remunerable el tema del pago. Sí, varía, ¿sabes? Varía mucho, depende. O sea, hay países que tienen un buen salario, otros que no tanto. Un tiempo mucha gente fue a Argentina, pero ahora con la crisis económica del Mm. país argentino, bueno, los salarios ya no son lo que eran hace 10 años, ¿no? Entonces, como que varía mucho. Yo creo que sí, alguna gente prefiere hacer eso porque hay, como te digo, muchas más plazas de especialidad en otros lugares,
pero conozco muy buenos profesionales formados en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en los hospitales nacionales, que también tienen una excelente formación, ¿no? Entonces yo creo que, como te digo, en algunas áreas yo diría que hay mucha competitividad, en otras, como te digo, nichos específicos, digamos, si alguien quiere hacer una subespecialidad en piso pélvico, digamos, cosas así, bien específicas, ya subespecialidades, sí puede ser que convenga, digamos, ir al exterior, porque obviamente esa opción no hay en el país, ¿no? Pero es más eso, yo creo, o sea, pasa porque la medicina se ha diversificado de una manera muy, muy amplia en los últimos 30 años y como médico general, a pesar de que sí puedes hacer muchas cosas, hay muchas cosas que no tienes competencias para hacer, ¿no? O sea, hay muchas competencias que no, por ejemplo, yo como médico general no podría operar un apéndice, ¿no? No podría hacer, Claro. no tengo esa formación de cirujano, ¿no? Hace 40 años probablemente lo hubiera hecho y no hubiera habido ningún problema. El día de hoy algo va mal y bueno, me demandan y obviamente nunca me formé para hacer apendicitis, no podría, nunca estudié, o sea, sí he estudiado eso en la carrera, pero es otra formación la que se requiere para ya hacer ese tipo de cirugías todo el tiempo, ¿no? Mm. Entonces, ese sería el tema principal, ¿no? Para tratar de encontrar competencias que sean específicas a lo que uno quiere realizar, a veces necesita buscar otra formación. Pero hay mucha gente que hace eso, ¿sabes? Como agarra y estudia eso, la mayor parte de sus estudios, su residencia y su especialidad en el país, y luego va un año o 2 años a hacer esa subespecialidad y luego regresa, ¿no? Esa también es otra opción. Ah, mira, o sea, hay varias, ¿no? Prácticamente. Sí. Qué Sí, hay muchas maravilla. opciones. Yo creo que para el área de la salud las personas que estén interesadas en eso simplemente tienen que empezar a buscar las opciones temprano, desde el primer año de la carrera y ya poco a poco se van abriendo más conforme uno avanza, ¿no? Es lindo, es bien apasionante la carrera en el sentido de que siempre es un reto, ¿no? Nunca se termina de estudiar, siempre hay algo más que aprender. Exacto. No conocíamos nada de este virus hace 6 meses, el día de hoy Mm. ya lo hemos estudiado bastante, no sabemos todo, pero por lo menos ya hemos aprendido bastante, ¿no? Y todos los días tenemos que leer, todos los días tenemos que repasar lo que está pasando en la literatura y qué está pasando con los nuevos descubrimientos y los nuevos tratamientos, y etcétera, etcétera. Entonces es bastante dinámico el constante aprendizaje que uno necesita hacer en la rama. Exacto. Y doctor, el estar allá y sobre todo, ¿cómo ha sido para usted el abrirse el camino? Porque hasta ahora ya ha hecho bastante carrera profesional. ¿Cómo ha ido eso de abrirse el primer camino y que el otro se le haya abierto y el resto? Mm. Yo creo que es un poco de serendipity, es como que me refiero a que es como uno se va dando cuenta qué puertas se van abriendo, ¿no? O sea, uno toca todas las puertas que puede y bueno, se abren 2 o 3 de las 100 que tocas y bueno, conforme a eso tomas decisiones, ¿no? Lo importante yo creo que es eso, tocar puertas, seguir intentando, no rendirse, no sale a la primera, pero poco a poco uno va encontrando cosas que sí salen, ¿no? Conforme uno intenta, también se da cuenta de cosas que hace mal, ¿no? Cosas que podría haber hecho mejor. Entonces es parte, yo creo, de un proceso de prueba y error en el que hay que seguir intentando. Yo diría, apliqué al principio, mis primeras aplicaciones para hacer el posgrado en epidemiología fueron seguramente unas 50 o 60, de las cuales entraron bien 2, ¿no? O 3. Entonces todo el resto salieron mal y fueron o rechazadas o puestas en listas de espera y demás, ¿no? Mm. Pero 3 sí salieron, ¿no? Una de ellas bastante temprano y las otras muy tarde, ¿no? Entonces como que no había muchas opciones. Al principio creí que solo la había logrado en una, pero luego entraron 2 más, ¿no? Al final terminé yendo a la que salió al final, porque era la mejor Mm. opción por muchas razones, tanto académicas como logísticas y demás, que era acá en la ciudad de Nueva York. Pero, o sea, fue como que un proceso de como digo, de mucha prueba y error, ¿no? O sea, ha habido muchas cosas muchos lugares donde no logré entrar o donde no pude ingresar, ¿no? Pero el hecho de que siga intentando y que busque otras opciones, permitió que pueda encontrar algo que se ajustó mejor a lo que yo quería hacer. Prácticamente hay que tener paciencia, ¿no? No es ir a un país, llegas y bueno, quieres entrar y se te abre la puerta y ya bueno, ya está. Creo que no, no es eso, ¿no? Sino acá también tiene un poco de costo el tema de esperar, el tema de ser pacientes.
Sí, es verdad, pero hay que ser paciente, pero activo, ¿no? O sea, dentro de la paciencia y comprender que no necesariamente las cosas van a salir como tú quieres inmediatamente, pero hay que seguir activamente buscándolo, ¿no? No hay que ser paciente, pero pasivo, ¿no? Paciente y esperar que venga y que las cosas toquen a tu puerta, ¿no? Yo creo que va un poco por ese lado. Yo creo que la oportunidad es buena amiga de la acción y bueno, cuando buscas a través de acciones tus oportunidades, siempre algo aparece. Eso es verdad y realmente creo que para usted ha sido algo así, pero sobre todo creo que también una de las ventajas que usted ha tenido ha sido su perseverancia y sobre todo porque se le han abierto muchas puertas. Sí, yo creo que ha habido muchas personas que han sabido ver algo que tal vez yo podía hacer o algo que podía, en algo en lo que podía contribuir. Pero han sido muchas más las que han pensado que no, ¿no? O sea, como siempre va a haber eso, ¿no? O sea, por cada persona que apueste por ti o por tus capacidades, Mm. va a haber 100 que van a dudar o que no lo van a hacer, ¿no? Generalmente cuando eres extranjero, eres foráneo, uno no tiene el mismo tipo de perfil que la mayoría de la gente que está compitiendo por la misma posición, ¿no? Pero eso es bueno y malo a la vez, ¿no? Bueno en el sentido de que te permite a ti comprender tus fortalezas y te permite, una vez que ya ingresas a una posición o a un tipo de trabajo, de perfilarte de manera distinta, ¿no? De entrada eres distinto, entonces, ¿por qué no mejor hacer de eso como tu marca y que las cosas sean distintas contigo, ¿no? Que tengas otro tipo de actuar, que tal vez seas más dinámico o menos dinámico, pero que tengas tu propia marca en lo que tú haces, ¿no? Eh, Puede ser malo, pero solamente si tú dejas que sea malo, ¿no? O sea, puede ser Mm. malo el hecho de que te aíslen, pero en el sentido de que tú aceptes eso, ¿no? O que tú creas que eso es algo negativo. Muchas veces ese tipo de cosas, y pasa mucho en el país también con gente de otras regiones, por ejemplo, si yo me voy a Santa Cruz o alguien, o alguien de otro lugar viene a Cochabamba, a veces suele haber ese tipo de distinción, ¿no? Bueno, no eres de aquí, no conoces cómo son las cosas Claro. acá. Eh, pero es parte del proceso, ¿no? O sea, uno ahí tiene que ayuda a conocerse a sí mismo, ayuda a tener una capacidad de reinventarte, de replantearte objetivos, de no ser terco con respecto a lo que quieres, pero a la vez tampoco doblar mucho la mano en el sentido de lo que vas a lograr, ¿no? Saber que, bueno, vas a tener que obviamente ser flexible, pero que eventualmente esa flexibilidad te va a permitir llegar a donde has querido siempre, ¿no? O sea, pero no por terquedad, sino porque has sabido adaptarte, ¿no? Qué importante, doctor. ¿Y usted piensa retornar a Bolivia cuando, bueno, cuando un poco pase este tema de la pandemia? O no sé cómo son sus planes. Bueno, tenía pensado estar unos 6 meses desde octubre, pero con esto de la pandemia lamentablemente va a ser algún plan que va a tener que esperar. Más por temas familiares, quería un tiempo estar Mm. bueno, estoy casi 5 años afuera, entonces quería estar un tiempo con la familia. Lo bueno es que mi trabajo, el tipo de trabajo que yo realizo, se puede fácilmente realizar remotamente, ¿no? Puedo seguir trabajando mientras vivo en Bolivia, por lo menos un tiempo, Mm. pero por esto de la pandemia ahora ya es muy difícil, ¿no? Eventualmente, sí, yo creo que en los próximos 10 años voy a retornar, pero 10 primero tengo que años, hacer doctor. muchas otras cosas. ¿10 ¿Perdón? años dijo? En los próximos 10 años, sí, en los próximos 10 Wow. años, o sea, retornaría ya a A radicar, a quedarte. radicar, pero probablemente en un tiempo más, como te decía, estoy buscando otro tipo de Mm. especialización y otro tipo de experiencia antes de hacer eso. Ahí está, entonces realmente tiene aún muchos planes en los cuales va a ir realizando, imagino, de a poco. Y yo quiero agradecerle por su tiempo. Antes de terminar, doctor, un mensaje para todos los jóvenes, sobre todo para aquellos que están en el área de la salud. ¿Cuáles son esos consejos que usted podría darle desde su experiencia? Bueno, primero felicitarlos por su motivación, por su dedicación, por su arduo trabajo. No ha sido fácil estar donde están, donde sea que estén, ya sea al empezar la carrera o al final, en cualquiera de las áreas de la salud. Siempre ha sido un tema de servicio. Las personas que hacen el área de la salud o que eligen el área de la salud lo hacen porque quieren
proveer un servicio a la población, no solo el área de la salud, ¿no? Obviamente, pero en general, hablando de los médicos, de las enfermeras, de los odontólogos, los químicos y todas las carreras intermedias, fisioterapeutas, nutricionistas, etcétera. Yo sé que es en parte una vocación de servicio y por eso los felicito, los aplaudo y espero que lo que sea que ustedes decidan hacer, ya sea quedarse en el país, salir al exterior, solamente háganlo pensando en mantener ese espíritu de servicio hacia las personas, en ayudar a las personas que están más desposeídas de una manera u otra, y eso al final tiene sus réditos, al final del día uno puede dormir tranquilo, uno llega a la casa en paz, y eso yo creo que eso es lo vital de la profesión una vez que la terminas en el tema de salud, sin importar qué hagas, ya sea que decidas hacer posgrados o no, decidas entrar al rubro o puede que incluso dejes completamente la actividad laboral propia de la que has estudiado, pero ese tipo de formación siempre va a dejar en ti esa huella, ¿no? Una huella de servicio público, de ayudar a las personas, de ser más humano y tratar de que por lo menos en ti las personas encuentren un apoyo, ¿no? Si es que no un profesional o capacidades técnicas, teóricas y consejo, por lo menos un apoyo, y yo creo que eso es lo que todos esperamos ser para nuestros pacientes, para las personas con las que interactuamos. De nuevo, felicitarlos a ellos también en su día, en este día de todos los bolivianos, a ti también y a todo el resto de tu audiencia. La verdad es que es un día muy bonito, 195 años, estamos muy cerca de cumplir dos siglos. Tenemos 5 años más para tal vez terminar de afinar y ponerlo a brillar el país. Yo creo que nos toca, es nuestra generación el papel. Ya las generaciones viejas, la verdad es que han cumplido un ciclo. Yo creo que poco a poco se está claramente eso evidenciando y seremos nosotros, los jóvenes, las personas que están todavía tratando de salir adelante, las que nos va a tocar en los próximos 5 o 10 años, hacer de ese país del bicentenario el país que todos queremos que sea, ¿no? Entonces, con eso yo simplemente me despido, te agradezco a ti por el espacio y te agradezco además por las preguntas tan adecuadas y tan bonitas que hiciste. Y bueno, me despido. Gracias, doctor, por su tiempo. Ha sido un placer tener esta entrevista con usted y sobre todo conocer un boliviano, en este caso un joven que realmente seguramente el año que tú vuelvas a Bolivia realmente vas a hacer un gran aporte en el tema de lo que es la salud. Que esté bien, cuídese mucho y esperemos que cuando vuelva también pueda visitarnos acá en los estudios de la Radio Online en la ciudad de Cochabamba. Que esté bien, gracias. Un placer, hasta luego. Así hemos tenido la entrevista del día de hoy con el doctor Rodrigo Arce. Realmente es tan lindo poder conocer a nuestra gente que está en otro país porque queremos aprender de ellos. Queremos que usted también pueda seguir, pueda compartir también esta página, pueda compartir esta entrevista para que otras personas también puedan conocer al doctor y sobre todo que empecemos a valorar también a nuestra gente y sobre todo a nuestros médicos profesionales que hoy en día están trabajando en primera línea, no solo en Bolivia, sino también en otros países bolivianos, levantando el nombre de Bolivia en alto. Los espero en la próxima edición acá en lo que es el programa Bolivianos por el Mundo.